Hola, hoy venimos con un video práctico. Nos llegó al taller un caso de un sensor de posición de árbol de levas defectuoso y pues decidimos compartirlo con ustedes. Antes de empezar con lo que es el diagnóstico sobre el coche y demás pruebas, vamos a dar un pequeño repaso sobre lo que son los sensores de defecto Hall. Ya los vimos en un video anterior que habla sobre sensores magnéticos, pero vamos a dar un repaso muy rápido sobre lo que son este tipo de sensores. Regularmente en un sensor de efecto Hall automotriz encontramos tres cables, lo podremos identificar tal vez de esa forma. Estos tres cables se conectan de la siguiente forma. Tenemos uno que va a negativo o masa, tenemos un cable de salida de señal y tenemos un cable de alimentación positiva que puede ser de entre 12 y 5 voltios. Generalmente son de 5, pueden ser de 8, de 9, de 12. En este caso el auto que vamos a ver hoy es un 350Z y su voltaje de alimentación es de 12 volts. La salida de señal es una salida digital, una salida cuadrada. Si la viéramos en el osciloscopio se ve con esta forma. Los sensores que son de otro tipo, que son los inductivos, tienen salidas senoidales y no son de esta forma, y generalmente vienen con dos cables únicamente. Entonces esto pudiera ser un pequeño tip para identificar el tipo de sensor. Si no, de todos modos siempre es bueno conectar un osciloscopio y observar el tipo de señal que sale. Si la señal que sale es cuadrada, el sensor es digital y puede ser sensor de efecto Hall o un sensor magneto resistivo. Si sale una señal senoidal, pues tenemos un sensor inductivo. Dentro del sensor, en la parte interna, en la parte que realmente no vemos o no vamos a poder ver en casi ninguna ocasión, tenemos, como ya habíamos dicho, un magneto permanente, está dentro de la cápsula del sensor. Tenemos el sensor Hall, que está en esta parte, y tenemos un pequeño circuito que es para filtrarlo. Del otro lado, ya lo que sería la parte interna o lo que vamos a medir en el motor, en este caso el árbol de levas, tenemos un aro dentado, una especie de engrane llamado reluctor, que al tener estos dientes, aquí lo representé únicamente con 4, al acercarse el cuerpo metálico a lo que es el magneto, va a formar un campo. Este campo, cuando el reluctor gire y el diente se separe y quede esta posición, que es la que no tiene nada, más alejada del magneto, toda esta carga, todo este campo magnético va a decrecer o se va a romper completamente, y esto va a afectar directamente a lo que es el sensor Hall. Aquí, cuando tenemos el reluctor pues cerca de nuestro sensor, recuerden que tenemos el magneto para incrementar lo que es el campo. Las cargas se mueven, igual se mueven cuando retiramos esto. Entonces esta diferencia de cargas se le puede llamar voltaje Hall, que es un voltaje que se crea al separarlas, y eso se puede aprovechar para tomarlo como una señal y medir lo que son pues giros o posiciones, tal vez en lo que respecta a, pues en este caso, nuestro árbol de levas. Dentro del mismo sensor, ya que el sensor de efecto Hall no manda señales digitales directamente, esto es importante saberlo, aunque realmente no lo vamos a poner en práctica, ya que esto viene encapsulado dentro del mismo sensor. El sensor Hall manda una salida senoidal, ya que el voltaje sube y baja, pero pues no es un voltaje que se corte y que regrese abruptamente. Entonces aquí dentro del sensor podemos tener pues puede ser un disparador Smith, puede ser pues algún comparador, puede tener también alguna especie de filtro de paso alto, paso bajo, etcétera. Entonces esto es lo que nos va a convertir la señal del sensor
que es análoga a una señal digital, para que observemos nosotros esta salida, que es la que puede interpretar el procesador de la computadora. Muy a grandes rasgos esto es lo que hace. Si nosotros observamos en un osciloscopio la señal, aquí podemos ver cómo tenemos los dos ejes del osciloscopio, y aquí puse un pequeño esquemita de cómo podríamos observar una señal. Aquí lo que quiero que se comprenda es que si tenemos un reductor, por ejemplo aquí podemos notar que los dientes tienen diferentes medidas en lo que es su ángulo de separación entre uno y otro, y también diferentes longitudes en lo que es respecto a cada diente. Si esto nosotros lo partiéramos y lo extendiéramos como si fuera una hoja, por ejemplo, si fuera esto plano, lo podríamos visualizar así en el osciloscopio. A lo que voy con esto es a que me refiero, que este punto vamos a tomarlo como si fuera este punto de aquí. Entonces aquí vemos un diente más grande, vemos este diente, aquí vemos una parte que no tiene nada, es un poco más corta, tenemos un diente pequeño, aquí tenemos un diente pequeño, otra parte baja más corta, otro diente grande, aquí está, aquí tenemos una separación más grande entre un diente y otro, la podríamos ver así, tenemos un diente grande otra vez, seguido de dos pequeños, 1, 2, y regresamos al punto de inicio, que sería aquí. Entonces de aquí a aquí estaríamos viendo una vuelta de árbol de levas. Esto pues ya lo veremos en otros videos, ya sobre un coche, sin dibujar esto, y pues obviamente lo vamos a ver ya exacto. Vamos a sacar lo que es el reductor, vamos a marcarlo en un papel, vamos a hacerlo como les dije, y lo vamos a ver en la pantalla del osciloscopio. Entonces básicamente esto es una explicación rápida de lo que sería un sensor Hall regular. Hay varias formas de manejar los sensores Hall, no solamente como este, pero en el caso del video que vamos a ver hoy, el sensor es así como este que estoy mostrando aquí. Hay algunos otros que, por ejemplo, los que se ocupan en los distribuidores de Volkswagen, pasa entre el sensor y el magneto una pequeña lámina que tiene pues ventanas o tiene separaciones, y eso me rompe aquí lo que es el magnetismo. Esa es otra forma de manejarlo, igual se vio en el video anterior, pero pues en este caso lo están tomando en otro tipo de configuración, que es la que viene más común en los autos pues más modernos. Aquí para conectar nuestro osciloscopio, ya por último en este esquema, es simple, únicamente conectamos la punta negativa, ya sea negativo a batería o a una masa común que sería el chasis, y la punta positiva la vamos a conectar a la salida. Si queremos revisar el voltaje, pues lo podemos conectar a positivo y nos va a dar el voltaje con el que esté trabajando el sensor, ya sea de 12, ya sea de 5, de 8, de 9, etcétera. Si queremos revisar la masa, podemos conectarlo a la masa y nos va a dar un pequeño voltaje en milivolts, que pues no debe de pasar de .300 milivolts. Si es más de eso, pues ya podríamos considerarlo como una masa en mal estado, y pues tendríamos que revisar también ese cable. Para eso pues podemos ocupar otro tipo de testers, pero pues el osciloscopio siempre es muy bueno para cualquier tipo de prueba, es muy acertado, muy preciso. Entonces pues sería así. Para revisar el sensor, si me falta tierra o me falta alimentación, no voy a tener jamás salida. Entonces, al tener salida, con eso estoy seguro de que tengo tierra y tengo alimentación positiva. Si mi salida es muy baja, o sea, digamos que tengamos la forma cuadrada pero mi voltaje es muy bajo, entonces sí podría sospechar tal vez de que mi voltaje de entrada esté bajo, o de que mi masa esté un poco mal. Entonces pues eso ya sería una segunda prueba en caso de notar algo extraño en lo que es la señal, pero pues en este caso
tenemos otro banco, ya que el motor es un motor en B, para poder comparar el sensor. Entonces pues con esto los dejo en esta parte del video. Muy a grandes rasgos, esta es una explicación muy básica, y pues pasamos a hacer la prueba directamente sobre el coche. Bueno, pues comenzamos con la primera parte del diagnóstico. Repito, auto 350Z de Nissan. Vamos a hacer todo el diagnóstico con un escáner Autel modelo MD802 versión full. Antes de iniciar con lo que es la lectura de códigos, les voy a mostrar un poco de lo que es la falla del coche. Aquí podemos ver que está apagado. Aquí están los iconos de los testigos de cada cosa. Y pues la falla con la que llegó el coche reportada por el cliente es pues mucho tiempo para el arranque, y también testigos de control de tracción, de estabilidad prendidos. Vamos a darle marcha para dar arranque al motor, y van a notar cómo tarda en arrancar. Ahí se alcanzó a ver cómo tardó bastante en arrancar. No fue un arranque rápido, más de un segundo, ya está fuera de lo normal, más de 1,5. Y podemos ver aquí Service Engine encendido, y podemos ver acá también sistema BDC y de deslizamiento. Entonces pues todo esto se debe a la misma condición de falla. Al no estar trabajando el sistema, se bota también mi control de estabilidad. Entonces pues vamos a pasarnos al escáner. Este escáner es un lector de códigos de Autel. Realmente es un muy buen escáner, es muy recomendable para la batalla, para el uso diario. Únicamente lee datos, lee códigos, y tiene algunas funciones de frenos electrónicos, reseteo de intervalos de servicio y demás, pero pues entra a todos los sistemas completos. Entonces vamos a irnos a scan. Vamos a irnos a la región de asiáticos. Vamos a buscar Nissan. Aquí, en lugar de dar un autoscan, que sería una revisión de todos los sistemas, me voy a ir directo a la unidad de control para no hacer tan pesado el video. Vamos a ir a motor. Aquí podemos ver cómo soporta bastantes módulos. Ahí podría seguir, pero pues vamos a irnos nada más a lo que respecta a esta falla. Entramos en Engine, que es motor. Está buscando protocolo. Aquí ya tenemos acceso a computadora motor, y vamos a dar lectura de códigos. Aquí tengo un código, es un P0340 CMP, sensor de posición de árbol de levas. Aquí me dice sensor o circuito banco 1. Este motor pues es de 6 cilindros. Tenemos banco 1, banco 2, o sensor A, sensor B, puede aparecer también así, o sensor 1 o sensor 2. Entonces aquí ya nos está diciendo a qué sensor se está refiriendo el código. Vamos a salirnos. Aquí podemos ver que podemos borrar códigos, ver cuadro congelado, datos en vivo y información de la computadora o del módulo. Recordamos que teníamos también un código de falla en el sistema BDC. Vamos a entrar únicamente por verlo. Estamos dentro de lo que es el sistema de ABS BDC. Vamos a leer códigos de falla. Aquí podemos ver un código C1130 que dice señal de motor 1. Esto quiere decir que la computadora de motor me está mandando a encender también esto, lo que sería el sistema. No es tanto, o más bien no es una falla en lo que es mi sistema de control de estabilidad o mi sistema de ABS directamente.
sino que se está poniendo en una especie de limp y se está botando porque algo en el motor está fallando. Recuerden que los sistemas van ligados, sobre todo los sistemas de control de estabilidad tienen que saber la carga del motor, entre muchos otros datos, cuestión de acelerador y demás. Entonces si algo de ahí falla, pues obviamente se van a botar sistemas. Entonces aquí el escáner ya nos dio pues los códigos. Esto nos acercó ya mucho a lo que es el diagnóstico, pero pues no vamos a pasar de aquí con el escáner. Entonces hay que hacer un diagnóstico físicamente y directamente a lo que es el sensor, el cual lo vamos a hacer con osciloscopio. Vamos a revisar las señales del sensor y después vamos a revisar lo que es el circuito a base de trazos de curvas. Entonces pasamos a la siguiente parte. Vamos a conectar nuestro osciloscopio y vamos a comparar los sensores 1 y 2, de banco 1 y 2 o sensor A y B, y vamos a ver qué resultados nos dan. Bueno, ya tenemos conectado el osciloscopio. Aquí vamos a ver uno de los arneses, a ver si se alcanza a apreciar. Ahí el arnés verde está ponchado con un alfiler, con una aguja, a lo que es la salida de señal. Los otros dos cables ya se revisaron, ya los explicamos también, el positivo de 12, la tierra y la salida de señal. Tengo los dos sensores conectados igual. Saqué dos cables para hacer un poco más simple el video a esta parte. Aquí con el cable rojo tengo el sensor 1, que es el que está dañado o el que está reportando mal el escáner, y con el cable verde el número 2. Entonces aquí vamos a ver, tenemos ya el osciloscopio conectado. Como pueden ver, no hay absolutamente nada de señal. Tenemos switch abierto y vamos a ver una condición que está un poco peculiar. En el cable rojo es el sensor 1, es el que tenemos pues mal, el que nos está reportando mal. Si yo reviso aquí voltaje, corriente directa, puedo ver 10 voltios con el switch abierto. Ok, esto está mal, no debería de ser así. Si yo aquí reviso en el cable verde, igual a corriente directa, apenas puedo ver 0.09 volts. Si vemos polaridades, aquí vemos que este me está dando polaridad negativa y este de aquí me está dando polaridad positiva. Ok, entonces vamos a echar a andar el motor. Aquí ya está andando el motor. Vamos a hacer una primera revisión con tester lógico. Se pueden ocupar testers de alta impedancia que estén bien calculados, o pueden llegar a dañar sus circuitos, y jamás ocupen testers de foco de filamento. Entonces vamos a irnos primero con el sensor que está trabajando bien. Aquí podemos ver una variación de voltaje, lo que nos indica que está trabajando el sensor. Y si yo presiono para la función de tester lógico, podemos ver cómo hay destellos. El pulso es negativo, lo cual me indica que este sensor está trabajando. Pero si yo me paso al sensor 1, puedo ver 11 voltios y veo una polaridad positiva, lo cual me dice que no está trabajando. Estos dos ya están conectados al osciloscopio, estos cables son los del osciloscopio. Vamos a pasarnos acá a la pantalla. Estamos ocupando un osciloscopio Instrostar. Realmente es un osciloscopio sencillo, pero es suficiente. Y aquí podemos ver en el canal número 1, que es el amarillo, que no tenemos absolutamente nada de señal por parte del sensor CMP. Sin embargo, en el canal 2 sí tenemos una señal cuadrada que nos está dando la forma del reluctor, que está haciendo que nuestro sensor emita señales. Entonces pues con esto ya descartamos bastante, pero aún así vamos a pasar a hacer el diagnóstico por trazo de curvas en la siguiente parte. Aquí no hace falta ver que esto esté sincronizado, simplemente quiero ver si hay señales o no hay señales, y pues se puede notar perfectamente aquí en el video cómo el sensor 2 trabaja y el sensor 1 no trabaja. Aquí en el sensor 1 tengo 11 volts,
este osciloscopio no me detecta corrientes lineales directas. Está seteado para señales únicamente, ya que es el modelo más sencillo, pero pues ya lo checamos con el tester lógico y vemos que el estado se queda en alto y se queda en un estado pues fijo, mientras que debería de estar como este, teniendo su variación de señales totalmente cuadradas. Y bueno, pues vamos a cortar aquí. Voy a hacer los arreglos correspondientes y pasamos a hacer el análisis por trazo de curvas. Bueno, aquí estamos listos ya para hacer el análisis con trazo de curvas. Lo que vamos a hacer con este análisis es ver la integridad en lo que es el circuito hacia la computadora. Ya revisamos lo que es sensor con el osciloscopio, vimos que no hay señal en el banco 1, y ahorita vamos a ver la integridad de lo que es el circuito desde la computadora hasta el arnés de los sensores. Aquí, igual que como ya lo habíamos visto, tenemos el arnés del sensor y tengo el cable rojo conectado a lo que es la salida del sensor, la salida que va hacia la computadora, banco 1, y este igual banco 2. Entonces, al revisarlo por curvas, me debe de dar la misma forma. Aquí vamos a tocar y podemos ver aquí un capacitor y un poco de resistencia. Entonces vamos a pasarnos al siguiente, lo tocamos y puedo ver exactamente la misma forma. Aquí vamos a soltar, voy a pasar al otro de nuevo y vemos que están bien las formas. La alimentación viene desde un relay, la masa es masa común, HSIS, y pues bueno, aquí tenemos ya fuera los sensores. Este sensor es el que está dañado, este sensor es el que está en buen estado. Es importante mencionar que para hacer este tipo de pruebas es necesario, completamente necesario, desconectar la batería, ya que si no la desconectamos podemos llegar a dañar algo en el circuito de nuestro trazador. Entonces pues ahí ya hicimos la prueba con los sensores desconectados, que es como debe de hacerse, quitando sensores para que no interfieran en el circuito, y pues ya estamos completamente seguros de que está mal el sensor de posición de árbol de levas banco 1. Vamos a pasar a cambiarlo. Igual ya revisamos también lo que es el circuito de alimentación, el circuito de tierra, dan las mismas formas, únicamente hice esto a forma de ejemplo para que puedan ver cómo se puede hacer un análisis. Si tuviera yo algún problema en el circuito de la computadora, en la entrada, las formas simplemente serían diferentes y ahí ya podría sospechar de algo en lo que es cableado o en lo que es el circuito de la computadora. Tendría que pasarme directamente al arnés, y si en el arnés me sigue marcando mal la forma, pues entonces ya pasaría a la parte interna de la computadora. Entonces pues este coche ya está diagnosticado, es el sensor de posición de árbol, y pues no hay más que hacerle. Ya está bastante claro, de hecho con la pura prueba del osciloscopio nos podemos dar cuenta perfectamente bien de que el sensor está dañado. Bueno, pues espero que les sirva. Vamos a estar dejando más videos ya con el trazador sobre la práctica. Esperamos que llegue algún auto con algún daño en alguna salida de actuador o en alguna entrada de señal, para que puedan ver cómo con el trazador se puede diagnosticar sin desmontar nada, únicamente desconectando batería y conectando al cableado o a los pines correspondientes.